¿Aló? Ya. Debo confesar que estoy un poquito nerviosa porque sé que me están grabando y no quiero decir nada vergonzoso, en verdad. No sé. ¿Qué pasa si la lengua se me traba? Y así que ahí cualquier cosa tú cortáis, Pipe. Ya, por favor. No, igual es como cuático pensar que te graban y que puede haber mucha gente escuchando, así que pidámosles al Señor que muchos puedan ser alcanzados también por esas predicaciones que pueden ser oídas por muchos. Y eso. Ya. Vanesita, como siempre, yo mis PowerPoint. Ya. Antes de explicar un poco el tema principal de esta predicación, me gustaría hacer como un repaso del año pasado. El año pasado compartimos una serie de predicaciones que no sé si todos se acuerdan, que voy a tomar como algunas cosas de algunas. Por ejemplo, hablamos de la Iglesia de Cristo como su cuerpo en acción, pero también hablamos de la Iglesia como, ¿alguien se puede acordar? Como familia. Atenta la Connie, muy bien. La Iglesia de Cristo entendía como el cuerpo de Cristo en acción, pero también como familia. Una familia que se ha ido constituyendo a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Por esa razón nosotros fuimos reconciliados con Dios y pasamos a ser hijos de Dios y por tanto coherederos con Cristo. También hablamos en una reunión que hicimos junto con el Edu, no sé si alguien se acuerda, que teníamos que ser testigos de Jesús. Ahí apareció. Teníamos que ser testigos de Jesús y teníamos que tener 3 aspectos relevantes para ser testigos de Jesús. Y uno era conocer a Cristo, el segundo es dar testimonio de Él y ser llenos del Espíritu Santo. Y otra de las predicaciones que tuvimos el año pasado tiene relación con el reino de los cielos. Y ahí comentábamos que nosotros somos ciudadanos de los cielos, que nuestra ciudadanía en esta tierra es totalmente temporal y que nuestra mirada tiene que estar puesta en el reino de los cielos, donde vamos a morar eternamente. Y cuando decíamos que éramos ciudadanos del cielo, se refería a que nosotros teníamos que estar bajo la soberanía del Señor, respetando siempre su voluntad. Por lo tanto, haciendo como este repaso del año pasado... ¿Aló? Pensé que se había ido. Hemos podido entender quiénes somos. Yo creo que el Señor quiso hablarnos profundamente sobre cuál era nuestra identidad y quiénes somos en Él. Y nos dijo que somos sus hijos, que somos su familia, que somos coherederos con Cristo. Nos señaló que somos sus testigos. También nos indicó que somos ciudadanos del reino. Entonces el Señor nos quiso decir el año pasado todo lo que nosotros éramos. Y espero que el Señor se los revele en su medio tiempo a quienes tal vez no pudieron estar el año pasado y a quienes tal vez todavía no han sido confrontados, pero ustedes tienen que tener una base de que su identidad está en el Señor y ustedes son todo esto que el Señor ha dicho de ustedes. Ustedes, esa es su identidad, ¿ya? Y para este año, creo que el Señor tiene planteado muchas cosas para este grupo. Y algo que ha tocado el corazón del grupo entero, creo yo, tiene que ver con el evangelismo. ¿Se acuerdan el sábado pasado que el pastor Alejandro dijo, para que suene así en la predicación, así el pastor Alejandro, y no decir el Alejandrito? El pastor Alejandro hablaba de que estos meses hasta abril, nosotros nos vamos a poner así como en campañas evangelistas, donde vamos a empezar a salir y que también todas las predicaciones o todas las cosas que nosotros veamos en reunión va a ir en pos de poder saber tips de evangelismo y un montón de cosas, ¿ya? Entonces creo que el Señor este año lo que quiere de nosotros, sabiendo y teniendo como base de que sabemos quiénes somos, es que nos podamos entender para qué fuimos creados y cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito. Cuando nosotros entendemos y sabemos que tenemos una identidad en Él, podemos comprender cuáles son los planes que Él tiene para nosotros y cuáles son el propósito por el cual hemos sido llamados. Entonces, esta predicación le puse por título Reconciliados con Dios, vuelvan a Él. Y le puse un megáfono porque el vuelvan a Él
quiero que se lea como un grito, como cuando uno llama a alguien en la calle, así, oye, ven, ya. Eso mismo, pero tiene que ser como un grito así, ¡vuelvan a ver! Así, más fuerte. Y con mucho más entusiasmo. Ya. Y esta predicación va a estar basada en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en capítulo 5, por si acaso lo quieren empezar a buscar desde antes, pero todavía no lo vamos a leer. Teniendo esta base, también introducción, voy a hacer otra mini introducción. Y como lo decía el Nico delante, y también oraba el Mauro, nosotros estamos en unos tiempos más o menos complejos. Llevamos 5 meses aproximadamente donde estamos viviendo en un Chile totalmente distinto y que dudo que vuelva a ser el Chile de antes, en donde han pasado muchos cambios, hay mucha revuelta, hay como mucha lucha, y hay una serie de cambios que ha pasado a nivel nacional que a todos nos ha impactado de una u cierta forma. Y hemos escuchado muchas cosas, demasiadas, muchas consignas. Y cuando yo pensé en tantas consignas, yo dije, ¿dónde puedo encontrar esas consignas? Así que me fui a Twitter y me puse hashtag. Todas los hashtags, tendencias, y lo puse a investigar en Google, desde el 18 de octubre del año pasado. Y revisé todos los hashtags de todos los días hasta hoy para cachar cómo son las consignas que se estaban como levantando respecto a todo lo que estaba pasando en el país. Entonces le quiero compartir algunas de los hashtags, que los vamos a leer todos, y son hartos, y eran más, tuve que filtrar, de lo que habla el país hoy en día. Dice, hashtag evasión masiva, Chile despertó, Chile en dictadura, renuncia a Piñera, toque de queda, nos están matando, yo tengo pyme, el que no marcha es facho, Plaza de la Dignidad, Chile se cansó, verdades ocultas, aunque no me lo crean. Consulta ciudadana, Piñera miente, Camila Flores, hasta que la dignidad se haga costumbre, PSU 2020, las tesis, sin justicia no habrá paz, Piñera virus, verdades ocultas, comunistas explotadores, coronavirus, moriremos, verdades ocultas, paridad, Sebastián Izquierdo, no me representan, 8M 2020, verdades ocultas, el que no salta es pago, con COVID-19, suspendan las clases. Eso es un pequeño resumen de todas las tendencias en nuestro país por medida de los hashtags, que en verdad es porque la gente tuitea todo el rato, pues entonces es la forma mejor saber de qué está hablando el país. Cuando terminé de leer y estuve harto rato viendo muchos hashtags, lo primero como que hice fue matarme de la risa porque todos los días, tal vez no había visto hashtags anteriores, pero desde el 18 de octubre hasta la fecha, el hashtag que siempre se repite es verdades ocultas. Y yo decía, loco, esa teleserie lleva como 2 años en pantalla y todavía sigue siendo en tendencia, po. Está como de los primeros o terceros. Buena teleserie chilena. No la veo, pero debe ser buena. Ya, entonces, después de reírme de eso, que fue muy chistoso, me puse a analizar como todas las demás consignas, como qué es lo que querían expresar, a lo que querían llegar, por qué se daba que hablaban de esas cosas. Y pude analizar, y esta es una reflexión propia, de qué manera transversal todas estas consignas hablan directa o indirectamente de 3 cosas. ¿Qué pasa con la ciudadanía, con la población, con los chilenos en general? Y una de esas cosas es el cansancio, la angustia y la desesperanza. O sea, hay gente, hay chilenos, hay seres humanos, personas en este país que están totalmente cansadas, angustiadas y desesperanzadas de todo. Y con esto, de lo que le hablo, de las cosas que hablaban estos hashtags, no me quiero ir a temas políticos ni nada de eso, sino que quiero que podamos como evaluar la interioridad de las personas, como lo más profundo. O sea, todos estos hashtags hablan de algo interior muy profundo que es merecido analizar. Entonces, como les dije anteriormente, una habla sobre lo que es el cansancio, la angustia y la desesperanza. Otra cosa transversal que toman todos habla sobre injusticias, inequidad y desigualdad. Y finalmente también todas buscan, hay como una búsqueda de cambios, reformas y revolución. Sin profundizar como en las posturas que podamos tener o no frente a todo lo que está pasando en el país.
Sabemos que las cosas que están pasando son visibles para todos. Ya están ocurriendo crisis, están ocurriendo cosas, y que si abrimos como los ojos a la mirada como extranjera, podemos ver que no es solo en Chile, pasa en diferentes lugares y ha pasado siempre. En diferentes lugares hay muchas disputas y hay mucha crisis. Pero me llama la atención, y es un análisis que también han hecho muchos psicólogos, de que la gente no tiene esperanza. Y hablan sobre un término, desesperanza aprendida. Es como que naciste incluso sin esperanza y no tienes ninguna proyección de esperanza, y creo que eso es totalmente triste, es muy, muy triste. Pero podemos ver que el país está en crisis y el mundo está en crisis, y le quiero mostrar un par de datos como de encuestas para que lo podamos ver un poco como más concreto de ciertas cosas. No podría poner muchas encuestas, pero puse estas como para generalizar. Pero para que veamos que la ciudadanía, que el ser humano está en crisis. Miren, en la última encuesta nacional de salud del 2016-2017 se muestra que el 6,2% de los habitantes del país padecen depresión, siendo más común entre mujeres. Asimismo, la encuesta CASEN del 2017 indica que la depresión es la tercera causa por la que la población chilena ha estado en tratamiento médico después de la diabetes y la hipertensión. La diabetes y la hipertensión tiene una prevalencia en Chile muy alta. De hecho, yo creo que gran parte de la población tiene diabetes. Lo más probable es que hay algunos que tengan acá resistencia a la insulina ya. Muchos tienen problemas de hipertensión. Habemos algunos que estamos a punto de ser hipertensos. Entonces, son enfermedades que prevalecen mucho en la población chilena. O sea, yo diría que no tengo el porcentaje, pero mucha cantidad de gente lo tiene. Entonces, si nos ponemos a pensar que esos dos son los primeros y la depresión está en la tercera, quiere decir que invisiblemente mucha gente tiene depresión. Y claro, como es una enfermedad tal vez silenciosa, que tiene más que ver con la mente, es más invisible a los ojos de las personas, pero que sea la tercera causa de tratamientos en Chile, eso ya indica que hay muchas crisis en las personas. Otra, dice, en Chile, según las últimas cifras del Departamento de Estadísticas e Informaciones de Salud del 2017, dice que hay 1.878 suicidios al año. Para tener una idea, el mismo año, del 2017, hubieron 1.483 muertes por siniestro de tránsito. Gente se mata más que gente que muere en accidentes de tránsito. O sea, hay más gente matándose que teniendo accidentes de tránsito. Y yo creo que eso es también terrible, ¿ya? El suicidio es la primera causa de muerte entre los 20 y los 25 años, la primera. La segunda causa de muerte entre los 15 y los 19. Y la mayor tasa de muertes por suicidio en el país está en las personas adultas mayores de 80 años y más. Continuemos. Esto es como deprimente, pero a veces es necesario escucharlo. Otras encuestas señalan que 568 personas fueron asesinadas en Chile el 2005, 487 el 2010, 634 el 2017 y durante el primer semestre, solo el primer semestre del año 2018, ya se llevaban 340 víctimas de homicidio. En Chile se asesina a 2 personas cada día. Otras encuestas. El año 2018 se consumaron 42 femicidios y el año 2019 46. El año 2018 se realizaron 121 femicidios frustrados, quiere decir que no hubo muerte de la víctima, y el año 2019 una suma de 109 femicidios frustrados. Y así podríamos hacer una lista gigantesca de datos que podríamos buscar sobre violencia, consumo de sustancias, otras enfermedades psiquiátricas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo me ponía a analizar en esto y observaba todas estas cifras que no pueden dejar de conmover mi corazón, yo decía, pucha, qué terrible, pero esta es la realidad del país. Y claro, Chile en algunas cifras está más bajo y en alto que en otros países, pero a nivel mundial el ser humano está en crisis. El ser humano está en crisis tan profundas debido a que las tinieblas se han encargado de poder nublar los ojos
de muchos y llenar los corazones de cadenas, ataduras, de amarguras. En 2 Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Quiere decir que el mundo que está allá afuera, quienes no han conocido a Cristo, están totalmente con la mente nublada. Y Satanás ha ganado harto territorio, por las cifras que estamos viendo, de poder cegar la mente de las personas, cegar sus corazones, que los hace incapaz de ver la gloria del Señor. Y pienso que en este punto es como nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conmovernos tan profundamente que nos tiene que hacer o llevarnos a una acción para que nosotros podamos llevar la luz de Cristo que disipa la oscuridad que hay en esas mentes. Entonces, reflexionando en todo lo anterior, partiendo desde la base de quiénes somos, que el Señor nos ha explicado quiénes somos, cuál es nuestra identidad, y entendiendo que la humanidad, las personas están en crisis, yo me pregunto, ¿cuál es el rol de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el rol que tiene la iglesia? ¿Cuál es el rol que tiene ser hijo de Dios? Dale, Vanesita. En 2 Corintios 5, capítulo 5, Pablo exhorta y explica a la iglesia de Corinto cuál es el rol que ellos tienen que tener como iglesia frente a estos temas. Bueno, sabemos que en el contexto histórico de la iglesia de Corinto, era conocida Corinto era conocida como una ciudad perversa, la ciudad de maldad. Porque estaban asociados a la adoración de la diosa Afrodita, que es la diosa del amor. Entonces existía mucho pecados sexuales, fornicación y todas las otras cosas que tienen que ver con eso. Entonces era una ciudad muy conocida por el mal que había. Entonces la iglesia del Señor estaba inmersa en ese contexto, inmersa en un contexto de pura maldad, de una sociedad en crisis. Y en ese contexto es cuando Pablo los insta a tener un rol activo respecto a cuál era su misión como iglesia de Cristo. Vamos a ir a 2 Corintios 5, del 11 al 21 vamos a leer. Yo voy a leer la NTV. La idea es que me sigan con la lectura, ¿ya? Entonces, 2 Corintios, capítulo 5, versículo del 11 al 21. Estos versículos tienen por título el ministerio de la reconciliación, que es lo que vamos a hablar. Dice así: Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No. Estamos dándole un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si parecemos estar locos, es para darle la gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creamos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo de un punto de vista humano, que tan diferente lo conocemos ahora. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a Él mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros.
Hablemos en nombre de Cristo cuando les roguemos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en relación correcta con Dios por medio de Cristo. En estos versos entonces Pablo asegura que a él le fue dado y a la iglesia le fue dado un ministerio que él denomina aquí como el ministerio de la reconciliación, que es un ministerio propio de la iglesia de Cristo. Y esta reconciliación se da solamente gracias a Cristo. Dios la otorga, se la ofrece a la humanidad gratuitamente, sin merecimientos, como forma de un regalo. Entonces, para que podamos ahondar un poquito en esto de la reconciliación, vamos a ver unas definiciones. En estos versículos, en todos los que leímos, la palabra reconciliación tiene como dos lecturas, porque se utilizan dos palabras en griego diferentes. No está el pastor Carlos aquí, así que puedo decirlo mal. Ojalá no me escuche después. Catalache, no sé cómo se dirá, pero catalache y cataloso. ¿Ya? Tienen esas dos significancias la palabra reconciliación que se utilizan en estos versículos. ¿Ya? Y catalache, se dice que habla de la reconciliación, es un cambio en una de las partes, pongan atención, inducida por la acción de otra. Quiere decir que demuestra que si el hombre, el ser humano, se inclina favorablemente a Dios o se acerca a Dios, se debe a que Dios actuó primeramente. O sea, el ser humano cambia porque alguien actuó primero, y ese quien actuó primero es Dios, porque Dios nos amó primero. Entonces, Él actuó primeramente para reconciliar. Y también es traducido como cataloso, que significa cambiar de enemigo a amigo, hacer las paces, gracias de Dios al pecador, la recepción de ese perdón a los condenados, invitación a la paz. Entonces, para hablar de reconciliación, primero debemos considerar la enemistad que había con Dios. Entonces, catalazo tiene que ver como cambio de que somos enemigos, somos amigos, hay paz en nuestra relación. Y eso entendido de que nosotros fuimos enemigos de Dios. A causa de nuestro pecado estábamos enemistados. Entonces, la reconciliación tiene estos dos puntos importantes. Primero, que nosotros somos reconciliados primeramente porque Dios actuó en nuestras vidas, porque Él planteó la reconciliación primero. Y el tema de la reconciliación tiene que ver porque estábamos enemistados con Él a causa de nuestro pecado. Él no era nuestro enemigo. Nosotros estábamos enemistados con Él. Entonces podemos comprender que el ser humano en esta condición de pecado y alejados de Dios se le invita, se le hace una invitación de reconciliación para cambiar de actitud, para redimir sus pecados, para cambiar su maldad, por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. En Romanos 5:8 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces la reconciliación que existe entre el ser humano y Dios se genera solamente y únicamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay otro motivo. Y por eso tenemos acceso a Dios, podemos ser transformados, podemos ser sanados, restaurados, renovados. Y al existir la reconciliación, como leíamos anteriormente en Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, Dios tomó a Jesús, quien nunca pecó, fue a la cruz, su muerte de cruz, para representar nuestros pecados, para redimirlos. Y de esta forma, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, pasamos a ser amigos, pasamos a ser familia, pasamos a ser ciudadanos del reino, pasamos a ser pertenecientes de Dios, porque por la muerte de Cristo se rompió esa brecha. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, yo diría que la gran mayoría ha experimentado eso, cuando nosotros accedemos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Salvador en nuestras vidas, nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, somos reconciliados con Dios. Y la iglesia,
como señala Pablo, que tiene este ministerio, debe procurar y debe promoverse en un agente de reconciliación en donde nos movemos, en donde vivimos y en donde estamos y donde compartimos. Entonces, ¿cuál es el rol que nosotros tenemos frente a toda esta crisis humanitaria? ¿Cuál es el rol que tenemos? ¿Cuál sería nuestro rol? ¿Cómo? Si se escucha por ahí, para que suene bonito. Reconciliar. Y yo encuentro súper cuático pensar que Jesús nos reconcilió con Dios a través de su muerte y a nosotros como seres humanos se nos da la misión de reconciliar. Creo que es una labor que muchas veces no la tomamos en tanta consideración, pero creo que es un honor que los hijos del Señor sean aquellos que tengan la misión de reconciliar la humanidad con Dios. Y eso es potente. Entonces la iglesia en este tiempo, al igual como lo hizo la iglesia primitiva, debe llamar a la gente a la reconciliación. Pablo decía, nosotros tenemos el mensaje de reconciliación. Somos nosotros los encargados de mostrar el mensaje de reconciliación, que las personas puedan arrepentirse, si bien esa labor no la hacemos nosotros, es el Espíritu Santo en las personas que convence de pecado, pero nosotros sí podemos llevar el mensaje de reconciliación que lleva al arrepentimiento, que lleva a la restauración y que lleve a que las personas conozcan a Dios. La iglesia que no cumple con el ministerio de la reconciliación es una iglesia que no tiene razón de ser. Es una iglesia que no tiene pies, no tiene cabeza, porque la única misión que tiene la iglesia es reconciliar. Y como hemos conocido muy bien en Mateo 28:19, la gran comisión, nuestra gran comisión de ir a las naciones y predicar el evangelio. Pero yo creo que aquí hay otra mirada que nos entrega Pablo, que no es solamente ir y predicar, que a veces nos confundimos y pensamos que predicar es solamente hablar de Jesús, que Jesús murió y tal vez presentarlo de esa forma, sino que nuestra misión es reconciliar, y creo que eso es mucho más profundo. Es algo, yo diría que espiritualmente más profundo solamente que entregar un mensaje. Nuestra misión es reconciliar a los hombres, a las mujeres, con Dios. Entonces, este gran ministerio es nuestra única labor. Es lo único. De verdad es lo único como iglesia, nuestro rol. Es el único rol que el Señor nos ha entregado a nosotros, y creo que muchas veces nosotros no lo consideramos o lo miramos en menos. Muchas veces pasa mucho en congregaciones, aquí no, pero pasa que pueden haber personas en la iglesia que siempre aspiran a ciertos cargos públicos o aspiran a ciertos ministerios que pueden ser como más llamativos, o no sé, a veces hay sed en las personas de tener ministerios que son más bien vistos, pero, y que no quiere decir que esté mal, cada uno de nosotros tenemos ministerios, pero el ministerio de la iglesia, el cual nos deberíamos desvivir, soñar, apasionarnos, buscar del Señor, es para que nosotros podamos llevar las buenas noticias y reconciliar a la gente con Dios. Y eso es lo que nos debería mover a nosotros. Entonces la iglesia está llamada a provocar la reconciliación entre los hombres y Dios, para que el mundo pueda ver que Dios fue el proveedor del proceso de reconciliación. Nos fuimos, nosotros, si lo vemos ahora en la esfera personal, yo creo que cada uno de ustedes ha tenido alguna experiencia con el Señor. Si volvemos atrás y rebobinamos nuestra mente en ese momento en que conocimos al Señor, tal vez alguno puede decir que siempre ha estado en la iglesia y lo conoció desde siempre, bacán. Y eso es glorioso. Tal vez hay personas que llegaron con el tiempo a la iglesia y sería bonito que pudieran rebobinar ese momento en cuando conocieron al Señor. Y debo decir que desde ese momento que yo tengo en mi mente, que le conocí, que supe que Él me amaba y que yo le amé a Él, puedo decir que nunca me he sentido sola, por ejemplo. Y he experimentado un Dios que me ama tan profundamente, que me ha amado desde el vientre de mi madre, que me ama con amor eterno, un Dios que sé que tiene
misericordias todos los días, nuevas, un Dios que sé en el cual puedo confiar, en el cual puedo dejar mis cargas, un Dios que me ama tanto que se sacrificó para que yo no tuviera que morir por mis pecados, un Dios que me viste, un Dios que me alimenta, un Dios que me sustenta, que aunque tal vez esté toda la crisis del mundo, yo sé que no estoy sola y confío en que tiene planes de bienestar para mi vida. Un Dios que me entrega promesas en donde yo me puedo sujetar en los momentos de dificultad. Y cuando veo todo eso y digo, pucha, qué bacán, que en ese momento yo conocía al Señor. Pero después miro alrededor y me pasaba cuando preparaba esta predicación, más todas las cosas que uno ve constantemente en Instagram, Twitter y en todas las redes sociales, y lo que ve día a día, es que hay tanta gente sin esperanza, hay gente que solamente vive y no tiene una esperanza de vida, hay gente que no tiene la convicción que podemos tener nosotros de que vamos a vivir eternamente con nuestro amado, hay gente que las luchas sociales se han transformado en la esperanza de vida para ellos. Han puesto la esperanza tal vez en la clase política, han puesto la esperanza tal vez en revolucionarios del pueblo, no sé, han puesto la esperanza en las demandas sociales, han puesto su esperanza en cambios constitucionales, han puesto su esperanza en diferentes cosas que son pasajeras, que son terrenales. Gente que abatía, no sé, pienso por el coronavirus, cuántos casos en el mundo hay y la gente se muere y tal vez nunca conocieron al Señor. Gente que vive depresiones severas, gente que vive violencia, gente que vive maltrato y todas las cifras que nosotros podemos ver. En el mundo afuera hay ese tipo de gente. Y de verdad que no puede dejar de conmover mi corazón el que tal vez no he sido un agente de reconciliación para ellos. Y tal vez me he abanderado con otras cosas, pero no me he abanderado con el querer que ellos se puedan reconciliar con el Dios que me provee todo lo que yo tengo. Porque yo estoy bien y yo creo que ustedes están bien porque son conocedores. Pero afuera la gente no está bien. Entonces nuestro rol no va en generar canciones, no va en tocar bonitos los instrumentos, no va en hablar bonito. Nuestro rol no va en hacer obras sociales, nuestro rol no es de juzgar a la humanidad o poner el pie encima. Nuestro rol no está en ser buenas personas para el resto de la comunidad. Nuestro rol es la reconciliación. Esa es nuestra misión y no hay nada más que eso. Creo que esto es como una predicación introductoria tal vez a todo lo que vamos a ver. Más adelante vamos a hablar más sobre evangelismo, vamos a hablar sobre tal vez tips de cómo evangelizar, formas, acciones, eventos, todo lo que ustedes se imaginen que podemos conversar. Pero yo creo que tenemos que tener de base para poder gestionar todo lo anterior es poder descubrir para quienes no han descubierto quiénes son en Cristo, que primero puedan descubrir su identidad en el Señor. Para quienes ya tienen su identidad en el Señor, que puedan creerse el cuento, que puedan tomar esta palabra para sí y que ustedes son agentes de reconciliación y que esa es su misión. Podemos hacer muchas actividades evangelistas, podemos hacer muchos tratados, muchas obras, mucho show y tocar batería y salir con batucá y un montón de cosas y llamar a la gente y entregar dulces y pintar caritas y un montón de cosas. Pero si nuestro foco se pierde de nuestro rol que es reconciliar, de nada sirve. Porque nuestro mensaje tiene que ser que las personas conozcan al Cristo que les salvó, que los reconcilió con el Padre. Y ese es nuestro rol. Yo me he visto bien confrontada con el Señor porque a veces como que uno piensa ya, así como que tengo que hablar del Señor con la gente. Y uno intenta en las conversaciones cotidianas hacerlo, pero creo que lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto es potente, que esa es nuestra dirección. Nosotros, los que lo conocemos, somos los encargados de poder llevar el testimonio de la reconciliación.
Porque ¿quién más lo va a hacer? No puede estar el mundo hablando a sí mismo sobre la reconciliación, pues si no le conocen. Es nuestro único rol. Entonces me gustaría que pudieran tal vez pensar en ustedes mismos, en cuál real es el rol en su vida, este rol, y que puedan pensar en tal vez en los jóvenes que ya no vienen, que puedan pensar tal vez en sus familias, sus familiares directos o familiares ya más lejanos, que puedan pensar en sus amigos, que puedan pensar en sus compañeros de la universidad, de colegio, de trabajo. Y pienso que lo que el Señor quiere que hagamos este año es que nosotros actuemos el rol que nos corresponde, que podamos ser agentes de reconciliación, que podamos ayudar a la gente a volver a estar en paz con Dios, a dejar de ser enemigos. Y para eso tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Ser totalmente llenos del Espíritu Santo porque es Él el que hace la obra. Porque si bien nosotros somos agentes de reconciliación, no somos los protagónicos. Nosotros solo somos el instrumento. Aquí quien hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, para que nuestras palabras no sean vacías, tenemos que ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Sé que ha pasado, ya son las 9, pero me gustaría que pudiéramos como orar en relación a esto, tal vez en 2 o 3 grupos por cosas específicas y que este año comencemos así. Comencemos siendo llamados a la reconciliación. Pero también hay en mi corazón decirles que si hay alguno aquí que se considere enemistado del Señor, que se ha alejado, que el pecado se ha introducido a su vida y que está lejos del Señor, el Señor murió por ti. Jesús murió en esa cruz para reconciliarse contigo porque te ama, porque Él te amó primero. Y pienso que es la obra más grande que a nosotros nos puede pasar como seres humanos, que el Todopoderoso haya querido reconciliarse con nosotros. Porque cuando fue la caída del hombre, Él no se quedó quieto. Cuando Adán y Eva pecaron, Él dijo, no puede ser posible. Yo voy a hacer un plan. Y trazó un plan perfecto. Y ese plan perfecto llevó a Jesucristo en la cruz. Entonces nos entregó una nueva esperanza y nos entregó un plan B a causa de nuestros propios errores. Y siendo que nosotros deberíamos pagarlo, Él diseñó un plan perfecto y llevó a Jesús a morir por cada uno de nosotros solo por amor, para reconciliarse con nosotros, porque nosotros estábamos enemistados de Él. Entonces creo que el Señor quiere que cada uno de nosotros, si hay alguno que se siente en enemistad con el Señor, hoy puede ser el día en que el Señor pueda reconciliarte contigo y sanar tu corazón. Y si ya consideramos que todos hemos estado reconciliados porque ya le conocemos, creo que el Señor quiere que nosotros podamos orar por quienes no le conocen, por aquellos cercanos que no le han descubierto, por aquellos cercanos que no tienen esperanza. Y no hay esperanza para ellos si nosotros no les predicamos sobre las buenas noticias del Señor. Así que vamos a orar rapidito. Me gustaría que formáramos tal vez 3 grupos. El grupo 1 podría ser del Tommy hacia adelante, del Tommy hacia atrás, otro grupo, y este grupo va a tener la misión que nos pudiéramos juntar por aquellas personas que se encuentran en la iglesia, aún siendo pertenecientes, que realmente tal vez no han tenido un encuentro real con el Señor y que puedan ser reconciliados con Él. El grupo del Edu, el otro Edu, van a orar en relación a nuestra nación, ¿ya? En la necesidad que tienen todos los chilenos de que nosotros le podamos llevar las buenas noticias del Señor. Y el grupo de acá va a orar a nivel como mundial, ¿ya? Vamos así como de lo micro a lo macro, ¿ya? Para que nosotros como Iglesia de Cristo a nivel mundial podamos impactar a esta sociedad, ¿ya?
No sé, ahí ustedes deciden si quieren orar uno o orar dos, pero que tengan un tiempito de oración y después terminamos orando todos juntos, ¿ya? Obviamente, si en sus mentes hay tal vez alguien que quiera hablar sobre particularmente de alguien que quiera orar, porque el Señor lo inquieta en este momento, puedan hacerlo. Chiquillos, los invito a que podamos continuar intercediendo en estos momentos, pero me gustaría que cada uno en el foro personal pueda orar, pero no se quede en mute. Oremos fuerte si es necesario, cada uno de manera en su propia oración, pero me gustaría que lo pudieran hacer tal vez en voz alta, no en silencio, ¿ya? Que podamos en estos pequeños minutitos que nos quedan seguir intercediendo por nuestra nación, por nuestra iglesia, por el mundo en donde nosotros vivimos. Creo que el acto de amor más grande que podemos hacer es orar por aquellos que tienen aflicción, por aquellos que no tienen esperanza. Así que los invito a que puedan cerrar sus ojos y que puedan seguir intercediendo por aquellas personas que tal vez incluso vengan a sus mentes, personas cercanas, familiares, amigos, que continuemos. Es solamente un ratito que nos queda y hay que continuar, creo yo. Amado Señor, te doy tantas gracias, Padre, porque tú un día llegaste a nuestro encuentro, porque tú nos amaste primero, que quisiste dar el primer paso de reconciliación, el primer paso para reconciliarte con esta humanidad que estaba enemistada contigo a causa del pecado. Y el resultado, Señor, de esa reconciliación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, somos nosotros también, que a raíz de tu muerte, Cristo, y tu sacrificio hemos sido alcanzados. Hemos alcanzado misericordia en tu gracia infinita. Nos conformaste como tu iglesia, como tu cuerpo, como tus hijos, como tu familia, como los ciudadanos de tu reino. Nos has conformado, Señor, nos ha apartado, nos has sacado de este mundo y nos ha hecho fijar nuestra mirada en ti. Has puesto en nosotros esperanza, nos has dado salvación. Te glorificamos, Señor, porque un día tu amor llegó a nuestras vidas y nos rescató de la perversión del mundo, de las mentiras de Satanás. Porque tú has luchado y sigues luchando por tu humanidad, por quienes tú has creado, por tus hijos, que a pesar de que te fallan, de que te dan vuelta la espalda y te niegan muchas veces, tú continúas luchando. Fue tanto tu amor que generaste otro plan de salvación para que nosotros no muriéramos a causa de nuestra rebelión. Y enviaste a tu Hijo un plan perfecto diseñado con sumo detalle para que nosotros fuésemos alcanzados. Y Él, que no pecó, que no conoció pecado, fue quien se llevó toda nuestra maldad, todas nuestras iniquidades, toda nuestra rebelión, Jesucristo, por medio del derramamiento de tu sangre. Tu cuerpo fue abatido por nuestro pecado, pero aún así no te negaste a morir por nosotros. ¿Cómo no exaltarte, Señor? Ahora te pedimos por quienes no te conocen, por esa humanidad que te ha rechazado, que se ha burlado de ti, por quienes no tienen esperanza, por quienes están sumergidos en su propia maldad, que miran el futuro y solamente viven sin comprender la esperanza que podrían tener en ti. Te pido, Señor, por aquellos, que nosotros podamos ser agentes de reconciliación, que nosotros podamos ser quien lleva tu mensaje. Quienes están preparados, te pido, Espíritu Santo, que tú desciendas sobre nuestras vidas, que nos des valor,
que nos des palabra, que utilices nuestra boca, que utilices nuestros brazos para contener, nuestros hombros para ponerlos si es que hay que llorar, Señor. Pero te pido que tú puedas hacer la obra por medio de nosotros. Somos tu iglesia, somos el reino de luz que viene a disipar las tinieblas de Satanás. Somos nosotros los encargados de poder derrumbar todo aquello que Satanás nos ha hecho creer, de romper todas esas verdades que son mentiras, Señor. Somos nosotros que tenemos el rol que tú nos encomendaste de poder reconciliar y llevar palabra de reconciliación para aquellos que no te conocen. Te pedimos, Señor, que podamos ser agentes de salvación en ese aspecto, que si te hemos fallado y no hemos tenido el rol que tú nos has encomendado, que nos perdones, Señor. Pero queremos ser llenos de ti para poder propagar tu palabra, que nuestro estandarte, que nuestra bandera sea tu cruz, Señor, que sea tu muerte y tu resurrección, porque tú resucitaste, Señor, porque no te quedaste en la tumba y nos esperas en moradas celestiales, Señor. Te pido que este año sea de bendición, que muchas personas puedan ser alcanzadas por medio de nosotros como instrumentos, que tu palabra se pueda propagar, que nosotros podamos hablar e intentar que las personas puedan llegar al arrepentimiento, Señor, en nuestras familias, en nuestros círculos cercanos. Intercedemos por cada uno de ellos, Señor. Oh, gracias porque tú nos confrontas, Señor, y tú quieres que nosotros nos empoderemos de nuestro rol, que creamos en ti y en las buenas noticias de tu salvación, Señor. Oh, gracias, amado Señor. Amén.